Bienvenidos y bienvenidas a este programa especial de Geopolítica desde aquí. ¿Y por qué es especial? Bueno, porque es el programa con el que cerramos este 2025. 6 meses ya de nuestro primer programa emitido el 19 de junio de este año. Y ha sido una experiencia increíble que nos llena de mucho orgullo, que nos deja muchos aprendizajes y con la que esperamos haber contribuido a difundir un pensamiento crítico, diferente, a sembrar más y mejores preguntas en ustedes y en nosotros y nosotras mismas. Geopolítica desde aquí es un programa que nace de una creación colectiva. Fue una invitación muy grata la que recibí yo, María Fernanda Barreto, comunicadora, analista, escritora y educadora colombo-venezolana de parte de este hermoso canal ANTV, a crear un programa de análisis geopolítico. Presentamos la propuesta que hoy ustedes ven y aquí la hemos ido puliendo en la práctica, en la cotidianidad, con la ayuda de un inmenso equipo que en un ratito vamos a ir conociendo. Quiero decir además que es muy importante para mí decirles que jamás he sido censurada por este canal, ni jamás tampoco se me ha dicho de qué debo y de qué no debo hablar en este canal. Es realmente fantástico todo lo que hemos hecho en estos programas y queremos invitarles a que si se han perdido alguno de nuestros programas, lo vean. ¿Por qué? Porque Geopolítica desde aquí es una propuesta incluso que parte de una reflexión teórica. Hemos querido traer aquí y practicar aquí una visión geopolítica diferente, una visión geopolítica contrahegemónica. Entonces hoy, como es un programa especial, les estamos mostrando nuestro set. Así es nuestro set. Aquí tenemos nuestra mesa donde hacemos el dialogando. Aquí tenemos nuestra biblioteca, que no es de utilería porque tiene libros bastante contundentes, tiene la imagen de nuestro comandante eterno y tiene un mapa que desde el día 1 decidimos colocar no al revés, sino al derecho. Al derecho, es decir, con el sur como nuestro norte. Esta visión geopolítica que hemos querido presentarles en este programa es una visión, como ya dijimos, contrahegemónica. Sabemos que la geopolítica, como muchas otras, aplicaciones de las ciencias sociales, nacen para dominarnos. Pero fuimos incluso más allá, o estamos tratando de ir incluso más allá de la geopolítica crítica para hacer una geopolítica primero situada. Lo deja claro el nombre. No es geopolítica desde allá, lo decimos permanentemente. No es una geopolítica que vea a nuestros pueblos desde Europa, desde los Estados Unidos, desde Canadá. No, es una geopolítica enunciada desde nuestro territorio, desde nuestra América, desde el sur global, desde nuestra Venezuela. Y es una geopolítica que además hemos tratado de atrevernos a hacerla desde la investigación, acción participativa. En general, cuando hablamos aquí del mapa, cuando hacemos análisis de muchos países, son países que hemos conocido o porque hemos estado allí, porque hemos tenido el privilegio de visitar esos países o porque mantenemos intercambio permanente con sus pueblos. Geopolítica desde aquí, por supuesto, no es un programa neutral. Nunca hemos pretendido lucir neutrales. Sabemos que la neutralidad no existe, pero mucha gente que se dedica a hacer periodismo y en particular a hacer análisis político pretende mostrarse neutral cuando sabemos que en realidad están bastante parcializados a favor de quienes nos dominan, de quienes pretenden controlar nuestros destinos, de quienes no respetan
nuestra soberanía de quienes no entienden nuestra visión del mundo. Geopolítica desde aquí no es neutral, es enunciada desde nuestra realidad, desde nuestro territorio, trata de ser un canal para nuestras voces y por eso, por supuesto, es un programa francamente antiimperialista, anticolonial y un programa desde el cual hemos hecho y seguiremos haciendo defensa de nuestra soberanía y de nuestro derecho a la autodeterminación. Ese es el enfoque de este programa, pero además este programa pretende ser dialógico y por eso les hemos abierto un canal, un correo que lo vamos a poner aquí otra vez, donde hemos recibido y esperamos seguir recibiendo sus palabras. Queremos que nos digan en qué nos equivocamos, cómo podemos mejorar, que nos den ideas, que nos planteen debates, que nos sugieran temas, que nos sugieran invitados o invitadas, porque también queremos ser un espacio de diálogo para la construcción colectiva de conocimiento, en este caso, sobre geopolítica. Vamos a ver un breve resumen de las introducciones de estos primeros 11 programas de geopolítica desde aquí. Hola, soy María Fernanda Barreto y este es nuestro nuevo programa Geopolítica desde aquí. Aunque la geopolítica tiene un origen más bien reaccionario a finales del siglo XIX, a lo largo del siglo XX va desarrollándose una visión crítica de la geopolítica, una visión que es crítica del capitalismo, de la división internacional del trabajo, una geopolítica que es por tanto antiimperialista y que luego además fuimos desarrollando con una visión desde el sur, una geopolítica descolonial. Hoy vamos a conversar sobre la paz en clave geopolítica. ¿Cuál es la paz que le interesa al norte global? Sobre esto estaremos conversando aquí porque este plan tiene intenciones geopolíticas en todas estas guerras, en todas las generaciones, desde la primera hasta la quinta generación, los bloqueos han sido utilizados como armas de guerra. Pero cada vez más estos bloqueos son parte de guerras híbridas. No importa tanto cuál es el medio, lo que importa es cuál es la matriz de opinión que se genera y la capacidad que tiene ese medio para difundirla. Una parte de esos intelectuales de izquierda y políticos y políticas de izquierda asumieron que realmente el socialismo había fracasado. Hoy vamos a conversar sobre la injerencia estadounidense sobre nuestra América, desde la doctrina Monroe hasta la guerra híbrida contra nuestros pueblos. Los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Todos esos discursos responden a la misma estrategia imperialista del momento. Sí, quieren saber qué méritos intelectuales, académicos puedo tener para hablar sobre la migración, yo les voy a mostrar esta foto como mi credencial. Esa de la foto soy yo. Esa soy yo cuando migré a Venezuela. ¿Pero qué es la soberanía? Según el derecho internacional, ese derecho internacional contemporáneo que ellos mismos crearon en la segunda posguerra, la soberanía es el derecho de los estados a autodeterminarse. Ese fue un breve recuento de nuestras introducciones, por supuesto, partiendo de ese primer programa que, como ya les dijimos, fue el 19 de junio de este año, o sea, hace prácticamente 6 meses. De hecho, cuando salga este programa, pues ya tendremos, faltará solo un día para cumplir exactamente 6 meses. Fíjense los temas que hemos tocado en nuestros programas. Hemos hablado
del sionismo, porque el primer programa se dio en la coyuntura de esa guerra de los 12 días de Israel contra la República Islámica de Irán, de ese enclave colonialista llamado Israel contra la República Islámica de Irán y su revolución. Luego hablamos sobre la paz en clave geopolítica, un tema que consideramos estratégico y transversal para todos nuestros programas. También tratamos de desvelar qué son y por qué existen esos intelectuales y artistas subordinados, abierta o disimuladamente proimperialistas. Hablamos también de los bloqueos como armas de destrucción masiva. Hablamos de guerra comunicacional y carteles mediáticos, obviamente un tema muy importante para quienes queremos utilizar la comunicación para hacer una geopolítica diferente, para sembrar pensamiento crítico, pues tenemos que partir por denunciar cómo funcionan estas maquinarias mediáticas. Hablamos sobre el imperialismo y la dependencia, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas en crisis, la injerencia imperialista en América Latina o en nuestra América, como preferimos siempre decir. Hablamos sobre la bipolaridad política de Donald Trump. Hablamos sobre la migración como un instrumento de guerra y lo hicimos además en primera persona porque esta que es productora, guionista y también ancla de este programa, soy una mujer migrante, digamos en los términos clásicos, o una mujer que nació en un lugar de nuestra América y creció en otros lugares de nuestra América. Y por último, el último programa, que fue un programa más combativo, más en situación de asedio, fue un programa en el que nos adentramos en el tema de la soberanía versus el imperialismo. Y estamos haciendo este recuento feliz de nuestro programa para cerrar el año, pero no podemos dejar de decir a quienes nos escuchan que lo hacemos también como un acto de resistencia a ese asedio, porque precisamente unas horas antes de este programa, específicamente el 16 de diciembre, Donald Trump al fin se quitó la careta. Y fíjense lo curioso, todo lo que dijo en un solo post de la red Truth el 16 de diciembre sirve para que nosotros y nosotras mismas corroboremos que no estábamos equivocados en los análisis que hemos venido presentando en este programa. Porque más allá de su falsa guerra contra las drogas, de todos los titulares que han tratado de enredar nuestras mentes con múltiples discursos sobre por qué los Estados Unidos tiene derecho a dominarnos, por qué los Estados Unidos tiene derecho a atacarnos, por fin Donald Trump asumió públicamente lo que Laura Richardson ya también había insinuado y otros y otras habían insinuado, y es que todo lo que están haciendo es para robarnos. Hemos dicho aquí que la sociología utiliza una palabra muy elegante que es el despojo, pero también nos gusta decirle al pan pan y al vino vino, y ese despojo en realidad se llama robo. Y ese señor que está hoy en la Casa Blanca como líder del epicentro del imperialismo mundial no es otra cosa que un atracador a mano armada, un psicópata que está atacando a todos los pueblos, ofendiendo a todos los pueblos, un pederasta, un pedófilo que han colocado en la cabeza, digamos, de este imperio criminal que domina el mundo y que una vez más pretende subordinarnos, quizás con la violencia más grande que hemos visto
por lo menos contra Venezuela, pero también hay que decir que es contra el continente, porque por ejemplo las operaciones que hemos denunciado en el Caribe han generado víctimas de muchas otras naciones del Caribe, pero también en esas operaciones falsamente anunciadas como operaciones contra el narcotráfico, también se han realizado muchas en la costa pacífica, que para quienes nos escuchan desde otro lugar y de pronto no conocen el mapa de nuestra América, pues costa pacífica que no posee Venezuela. Y es muy importante que Donald Trump haya desnudado sus verdaderas intenciones, porque es mejor así, que podamos decirle al mundo con claridad que lo que estamos enfrentando son las apetencias de unos delincuentes que además en su último documento estratégico que también publicaron hace pocos días, dejan claro otra cosa que aquí hemos denunciado, y es que Donald Trump en su primer gobierno en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2018 relanzó la doctrina Monroe, pero ahora la relanza y le agrega lo que llama el corolario Trump. Y esto es sumamente peligroso para todos los pueblos de nuestra América. Incluso si leen el documento, se darán cuenta que es en primer lugar muy peligroso para los pueblos de los países cuyos gobiernos se subordinan, cuya clase político-económica dominante se subordina a los Estados Unidos. Es mucho más peligroso para ellos que para los países que tenemos gobiernos que no se subordinan, que defienden la soberanía de nuestros pueblos. Y eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque eso quiere decir que defender la soberanía de Venezuela en este momento es defender la soberanía de Cuba, de Nicaragua, pero también la de Colombia, la de Ecuador, la de Perú, la de Chile, la de Argentina, la de El Salvador, la de México, la de toda nuestra América. Y cuando decimos nuestra América, lo hacemos como lo decía el apóstol José Martí. Incluimos ahí a los pueblos de América Latina y el Caribe. Pero además hay que ver que en los últimos tiempos Donald Trump ha hecho confesiones aún más interesantes. Por ejemplo, hace pocos días Donald Trump en una de las entrevistas se jactó, se rió, diciendo que ya nadie quería salir a pescar en el Caribe. Incluso le dijo a alguno de los ineptos que lo rodeaba: ¿tú no quieres ir a pescar? Y se reía. Tienen una fijación también con nuestros pescadores y pescadoras. Y en el caso de Venezuela, les puedo decir con mucho conocimiento, porque fui parte de ese proceso también, que la decisión de nuestro comandante Chávez de convertir a Venezuela en el primer país de nuestra América y en el segundo país del mundo en eliminar la pesca de arrastre y con ello reivindicar la pesca artesanal e incluso con ello generar un renacimiento del fondo marino de nuestras costas venezolanas, es una maravilla, una belleza a la que creo que no le hemos dado el justo valor nosotros como pueblo venezolano y como pueblo de nuestra América, pero que ellos, los grandes industriales que acababan con nuestro suelo marino y con nuestra fauna, ellos no nos perdonan. Ahí también algo de esa venganza que mencionaba su asesora, que ella misma decía que Donald Trump es como un alcohólico que no bebe, pero que tiene la personalidad de un alcohólico. Y que lo que estaba haciendo en el Caribe y en el Pacífico era sobre todo venganza. Ahí nos queda claro que eso es cierto. Hay una gran sed de venganza. Lo que sí no hay es deseo de luchar contra el narcotráfico, y la prueba es que justamente liberó de todo cargo a un expresidente
narcotraficante declarado, con pruebas, condenado de Honduras, y nunca ha atacado a las grandes embarcaciones industriales, esas de varios metros de eslora que realmente trasladan no media tonelada, sino varias toneladas de cocaína encubiertas, por ejemplo, en las musáceas, los plátanos y principalmente en este caso los bananos de la familia del presidente ecuatoriano Noboa. Esas sí no han sido detenidas, no han sido atacadas. En medio de este asedio en el que Donald Trump quiere recuperar, y dice en su documento estratégico, expandir su poder por nuestra América, es para mí un gran honor estar aquí hablándoles, ser parte de la familia de ANTV, un canal que está aquí en resistencia, pero no solo resistimos, sino que continuamos haciendo nuestro aporte para profundizar cada día más la revolución bolivariana, el pensamiento crítico de quien nos escucha y de nosotros y nosotras mismas, porque no solamente se trata de aguantar, de impedir que nos ataquen, se trata de seguir avanzando, de seguir creciendo, de seguir defendiendo el legado de nuestros abuelos y nuestras abuelas, de Bolívar, que nos entregaron esta maravillosa independencia y esta soberanía que hemos venido defendiendo y construyendo, el legado de todos los pueblos del sur que han luchado por su independencia y su soberanía, y por supuesto el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y de tantos otros y otras de distintos rincones del mundo que han dado su vida entera por un mundo mejor, porque ellos y ellas nos enseñaron que hay vida más allá del capitalismo y que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Vamos a hablar un poco de las secciones también que diseñamos para este programa. En este programa tuvimos en los 11 programas una sección que se llama Rastreando Titulares, y yo quiero presentarles un breve recorte que ha hecho nuestro querido equipo de edición de estos Rastreando Titulares de los 11 programas. Vean. Ahora vamos a Rastreando Titulares. En esta sección nos dedicaremos a buscar la raíz de las matrices mediáticas que difunden las grandes corporaciones mediáticas, esas que se cartelizan para vendernos una visión del mundo que no se corresponde con la realidad, sino que en realidad responde a sus intereses. Así que vamos con el titular del día de hoy. Von der Leyen traslada a Netanyahu que Israel tiene derecho a defenderse y muestra su preocupación por las armas nucleares y de misiles de Irán. The New York Times. Grupos terroristas se instalan en Venezuela mientras crece la anarquía. Estados Unidos desertifica lucha antidrogas de Colombia y otros países como Venezuela y Bolivia. NTN 24. María Corina Machado, el régimen se va pronto. Una vez más, consigna casi repetida como un mantra en más de una década por María Corina Machado. Finalmente no tiene otra opción que irse con o sin negociación. Habla María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025. Premio Nobel que aquí hemos dejado muy en evidencia y que bueno, ya sabemos que para el 2026 Netanyahu, que decidió que esta vez no iba a dar el premio Nobel a Trump porque este lo había humillado bastante públicamente. Diario Las Américas, presidente Trump, la ONU crea los conflictos y los financia.
Naciones Unidas, Estados Unidos defiende la soberanía, independencia y prosperidad de los países. Este es el discurso de Donald Trump, pero por supuesto un discurso que no tarda en refrendar las autoridades de las Naciones Unidas. Cibercuba. Trump pone precio a la deportación. Bonos hasta $50,000 por unirse a ICE. El gobierno de Trump lanza una millonaria campaña para reclutar agentes de ICE, ofreciendo bonos de hasta $50,000 y promoviendo su política de deportaciones masivas en todo el país. Vaya que es buen negocio ser paramilitar y mercenario en los Estados Unidos. Fox News. Trump cierra espacio aéreo sobre Venezuela. Nótese cómo este titular quiere hacernos pensar que esa amenaza terrorista de Donald Trump sobre nuestro cielo es legítima e incluso legal. Entonces, dicen, Trump cierra espacio aéreo como si eso fuera posible, como si no tuviéramos soberanía. ¿Qué quisimos hacer en esta sección? Como ven ahí, presentamos titulares de esos grandes medios, de esas grandes corporaciones mediáticas que tratan de legitimar con eso que presentan como información, pero que en realidad es solo propaganda y herramientas de guerra comunicacional y cognitiva contra nuestros pueblos, pues tratan de legitimar los intereses de el imperialismo y con ello los intereses de esos que constituyen menos del 1% de la población mundial. Afortunadamente, no son esos los únicos medios que existen. Hay grandes medios de comunicación contrahegemónica, alternativa y popular. Venezuela tiene un gran número de comunicadores y comunicadoras populares, de los cuales también somos parte. De allí también venimos, de las radios populares específicamente, incluso de los fanzines que hacíamos en la década de los 90 en la Universidad Central de Venezuela, o de las radios populares de allá de mi querida Carrucha, de la Caruceña en Barquisimeto. De allá hemos venido a dar también acá. Y una muestra de la valentía de la comunicación contrahegemónica en el mundo, por ejemplo, es Julian Assange, quien al día siguiente de estas declaraciones indecentes de Donald Trump fue a denunciar ante un tribunal en Oslo a quienes entregaron el supuesto premio Nobel de la Paz a la guerrerista, a la vendepatria, a la criminal y además a ese cuadro del partido Likud de Israel, es decir, a esa mujer que apoya y promueve el genocidio brutal que ha cometido Netanyahu en Gaza, a María Corina Machado. Y esta demanda que ha introducido Assange además exige que se congele el premio que aún no se le ha entregado, porque presenta elementos probatorios que ha conseguido además a través de Wikileaks y también de otras fuentes abiertas, de la Wikileaks que él dirige y que le costó tanto dolor y tanto tiempo de secuestro brutal. Ha demostrado que ella se ha dedicado a promover la guerra y la violencia, y que ese dinero de entregarse solo va a ser usado para generar más guerra, más violencia y más dolor. Porque ella es solo la representante de esa clase política que se guía por el odio, que se mueve por el odio, mientras nosotros y nosotras nos movemos por esos grandes sentimientos de amor que nos decía el Che, por ese amor que Chávez también nos sembró en el corazón, por esa necesidad de buscar la felicidad que nos enseñó Bolívar, por esa necesidad de amar que nos enseñaron nuestras abuelas y nuestros abuelos. Y así llegamos entonces a tener estos 11 programas en los que además
les presentamos desde esta biblioteca 11 lecturas recomendadas. Vamos a ver un corto recuento de cuáles fueron esas 11 lecturas. Y hoy queremos presentarles el libro de un gran amigo, el compañero Atilio Borón. Este libro, América Latina en la geopolítica del imperialismo, está un poquito ajado, el mío maltratado, pero eso es justamente porque, bueno, lo leo, lo marco, lo subrayo, ya que lo considero un texto muy importante. La unidad de los pueblos para lograr, para alcanzar. Esta es nuestra lectura recomendada de hoy, es el libro de Néstor Cohen, Marx y la teoría crítica latinoamericana. Nuestra lectura recomendada de hoy es nada más y nada menos que otro premio Libertador al pensamiento crítico. Teoría de la dependencia 50 años después del economista Claudio Katz. El monstruo y sus entrañas, un estudio crítico de la sociedad estadounidense. Nada menos que por el mayor general Vladimir Padrino López, importantes para entender lo que sucede en el mundo. Imperialismo, resistencia y renacimiento. Es muy breve, arroja muchas luces para entender, por ejemplo, el reciente triunfo de Milei, que es producto de la colonización, sobre todo en este tiempo en que se trata de la resistencia popular prolongada. Pasamos rapidito entonces por esas 11 lecturas de Atilio Borón, de Germán de la Reza, de Néstor Cohen, Claudio Katz, Vladimir Acosta, Vladimir Padrino López, Luis Fernando Damiani, Vladimir Ilich Lenin, Wilhelm Reich, Frantz Fanon y por supuesto Ho Chi Minh. Les recomendamos que si no han tenido tiempo de leer esos libros, lo hagan, porque nos hemos tomado el trabajo de buscar libros no solamente que consideramos pertinentes para nutrir nuestro análisis geopolítico, sino además libros que son fáciles de conseguir, algunos incluso por internet y otros se consiguen también fácilmente en muchas librerías, y en particular hemos traído aquí también textos de nuestra amadísima Fundación Librerías del Sur, creación de la Revolución Bolivariana. Pero también después innovamos, después de las primeras lecturas, innovamos recomendándoles películas y les recomendamos aquí 7 películas: Wagdedop, también La lluvia, Tiempos modernos, Sandino, La planta insolente, mi película favorita, Sur, y Voces inocentes. Bueno, presentamos también en este programa, porque aunque generalmente es un programa que va entre los 40 y los 50 minutos, creamos una sección frente al mapa para tratar de ayudar a tener una visión geopolítica global que nos permita ver las relaciones de fuerza y cómo esas relaciones de fuerza y sus contradicciones van generando esa coyuntura en la que cada programa trata de presentar a ustedes cómo se expresa esas contradicciones en la coyuntura de los días que rodean el programa. Y lo hacemos además de un modo, si se quiere, deductivo, con una mirada un poco general. Partimos incluso del norte global y terminamos aquí en nuestra América, y muy precisamente a el lugar desde que hablamos, nuestra queridísima, amada Venezuela. Veamos un breve resumen también para que ustedes vean cómo ha sido el mapa. Vamos entonces a mirar nuestro mapa y vamos a comenzar por aquí, por Rusia y Bielorrusia, que realizaron los ejercicios ZAPAT 2025, pero no lo hicieron solos.
Estos ejercicios militares contaron con la participación activa de Irán y la India, pero también de Bangladesh y de la Alianza de Estados del Sahel. Una protesta llamada No Kings. No es la primera vez que se convocaron estas protestas No Kings, pero se han convocado varias veces desde que asumió, 3 veces, si no me equivoco, desde que asumió la presidencia, y nunca como ahora habían sido replicadas en tantas ciudades del país del norte, incluso en algunas ciudades de Europa también se dieron concentraciones. Venimos a nuestra América, y en nuestra América, por supuesto, hay que mencionar que hay fuertes conflictos en este momento, levantamientos populares contra 2 gobiernos, no de derecha, de ultraderecha, como lo son la dictadura de Dina Boluarte en el Perú y este gobernante tan vinculado al narcotráfico y a las mafias bananeras como es el actual presidente de Ecuador. Los chinos, por supuesto, aprovecharon a su estilo para recordarle que él se estaba vanagloriando de una paz en Palestina que no llega, una paz que en realidad no se ha logrado. Sin embargo, los pueblos del mundo y de nuestra América siguen despiertos. Es así como el pueblo argentino continúa en las calles protestando, están sufriendo algunos y algunas de quienes están pidiendo una acción militar directa para violar nuestra soberanía, al enterarse de que su tan promocionado Gerald Ford se trasladó hasta las Islas Vírgenes. Fíjense que terminamos entonces nuestro programa habitualmente con una sección que llamamos Dialogando. ¿Por qué? Porque aquí dialogamos con invitados o invitadas especiales que nos regalan unos 5 o 6 minutos, algunos se han extendido más, pero siempre ha valido la pena, de reflexión sobre el tema de cada programa, y hemos tenido el lujo de tener grandísimos invitados e invitadas. Les voy a mencionar sus nombres y luego van a ver ustedes un breve recuento de estas entrevistas. Brevísimo. Cristian Nader desde México, Olimpo Cárdenas desde Colombia, Néstor Coan desde Argentina, William Castillo desde Venezuela, Carlos Aznares desde Argentina, Abel Prieto desde Cuba, Claudio Katz desde Argentina, Hermelinda Malcote desde Bélgica, Blanca Cot desde Venezuela, Ramón Grossfogel desde Puerto Rico, David López desde Colombia y Suiza, y Atilio Borón desde Argentina. Veamos entonces el breve recuento de esas entrevistas especiales para nuestro programa. Entre comunidades cristianas, pero entre comunidades judías sionistas europeas en el siglo XIX. Su meta principal era un proyecto colonial en suelo palestino, en el oeste de Asia, y por eso se subordinan y buscan un mecenazgo por parte de un imperio colonial, primero el británico, posteriormente a partir del 45-48 con el imperialismo estadounidense. Los problemas por los que existe todos los desequilibrios, la guerra, las masacres, el genocidio, el patriarcado, todo eso es culpa de la confrontación armada, pero especialmente de la confrontación armada que impulsan los pueblos en rebeldía, los pueblos en armas. Profesor de la carrera de Sociología, ahora la carrera de Sociología el año pasado, por suerte, se hizo eco de ese libro y de otro más y puso una placa en recuerdo de todos los sociólogos desaparecidos que hubo, sociólogos y sociólogas, y él había denunciado ya hace 50 y pico de años, 55 años. No es hay que ganarse ese mundo, el mundo multipolar no lo van a regalar, hay que lucharlo, hay que pelearlo, hay que ver las divisiones como buscan en nuestros continentes por la elección de estos
de estos personajes nefastos de la derecha para retrotraer los procesos, eliminar derechos, ponernos a defender derechos que ya hemos ganado, porque esa es parte de la cosa. Tú avanzas, entonces te quitan los derechos para que tú no vayas a avanzar en más derechos, sino para que tengas que al menos defenderte de los que ya tenías. De la guerra cultural, de la guerra simbólica, de la guerra cognitiva, yo creo que es un frente de batalla que no podemos descuidar, no podemos descuidarlo en ningún momento. Tenemos que trabajar mucho para articularnos. Efectivamente, los grandes conglomerados mediáticos deciden qué cosa es noticia, qué cosa no es noticia, de qué tienes que estar enterado y de qué no te debes enterar. Bueno, la comunicación contrahegemónica en el momento que vivimos es fundamental. Primero porque los medios hegemónicos son el buque insignia de todas las políticas de avanzada y de ofensiva del imperialismo, del sionismo, del capitalismo. En la región como una región de paz. Y esta región de paz implica ponerse firme frente al imperialismo, implica que nosotros conectemos nuestra acción política a la solidaridad efectiva con Palestina. Tenemos que vivir juntos en igualdad, no de manera formal en discursos bonitos, pero actuar manos en las manos con cariño, pero también con una lucha antiimperialista vigente, dura, para acabar con la propuesta de guerra en la cual nos lleva el imperialismo hoy día. Decía el comandante Chávez, citando al Bolívar, tal vez lo único que no, en lo que se pudo haber equivocado o no calculó el padre Bolívar es que no era solo a nuestra América, no era solo a la América. Están plagando el mundo de miseria en nombre de la libertad, en nombre de los derechos humanos, en nombre de la democracia. Pero para ser bien franco, yo no veo que en ese país vaya a haber una revolución. No lo veo porque no hay movimientos de izquierda. No existe, la izquierda americana no existe. Son grupúsculos que no tienen mayor significado a escala nacional. Un tema que, recordemos, está también protegido por el derecho internacional. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza la libre circulación de las personas y aún más se hace preocupante cuando sabemos que el sistema que actualmente nos rige es el consecuente de migraciones que conocemos hoy por hoy masivas, que han hecho de los mismos víctimas de una guerra no declarada del sistema y que hace que esta gente vaya a otros lares. Trump, antes del 28, cuando él supuestamente va a hacer una maniobra para poder volver a ser reelecto, cosa que no puede en este momento. Entonces, ante eso, autodeterminación nacional, la soberanía nacional, la democracia de base, la democracia comunal, la participación, eso es el elemento fundamental. Como si esto fuera poco, para estos 6 meses realizamos también unas cápsulas que se vieron brevemente también en nuestras pantallas. Digo brevemente porque eran cápsulas muy cortas. También las sacamos por nuestras redes sociales con Cristian Nader y con Lucas Aguilera. Conversamos con ellos sobre el sionismo con Cristian y sobre la inteligencia artificial y esa nueva fase del capitalismo que muy bien nos argumentó también el querido compañero de Argentina, Lucas Aguilera. Pero también hicimos 3 programas especiales. En estos 3 programas especiales hicimos 3 entrevistas muy interesantes que si no las han visto, yo les insisto, véanlas aquí en nuestro canal de YouTube. Allí en ese canal de YouTube van a ver los 11 programas de geopolítica desde aquí, que les insisto, aunque el mapa es coyuntural, en cada programa hacemos reflexiones que tienen que ver con la generalidad de esta visión geopolítica contrahegemónica, antiimperialista y anticolonial desde aquí. Por eso creo que vale la pena verlo. Pero si ven estas entrevistas verán que no tienen desperdicio. La primera entrevista que hicimos, la hicimos el 19 de julio al brillante escritor argentino, compañero Néstor Cohen.
Luego, el 29 de agosto lo hicimos con el querido diputado, historiador y también parte de la familia de ANTV, Juan Eduardo Romero. Y la última que presentamos fue la del querido compañero puertorriqueño Ramón Grossfogel. Vale la pena que recordemos estos 3 programas especiales porque además son los más vistos de nuestras redes sociales y lo podrán comprobar cuando vayan al canal porque son sumamente interesantes y son referencia para el análisis geopolítico de ayer, de hoy y les aseguro que también para el del año que viene. Veamos extractos entonces de estas 3 entrevistas especiales que hicimos. Lo que vivimos en el 2025, y yo ahí coincido contigo, Mafi, es una crisis de otro tipo. Es una crisis mucho más aguda, más explosiva. Creo yo que es mucho más peligrosa y mucho más intensa que la crisis famosísima, que no hace falta estudiar economía porque mucha gente ha escuchado hablar de ella, la crisis del 29. La crisis de 1929, hubo una crisis en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, se extendió para todo el mundo y bueno, hubo respuestas frente a esa crisis. La respuesta más salvaje fue la de los nazis. Si la crisis se explotó en 1929, el nazismo toma el poder en 1933, 4 años después, como una respuesta posible del capitalismo para la crisis. ¿Por qué contra nosotros? ¿Por qué precisamente en estos instantes? Hay una respuesta muy fácil que han construido y que es cierta, pero no es totalmente la razón. El tema de los recursos estratégicos. Sí, tenemos 320.000 millones de barriles de petróleo, 26.000 millones de barriles de petróleo en el lago de Maracaibo, 540.000 millones de barriles de petróleo extraíbles en el Golfo de Venezuela, casi 1 billón de barriles de petróleo en Campo Ayacucho, Junín, Carabobo, en la faja petrolífera Hugo Chávez. Y sabemos de los campos de Lisa 1 y Lisa 2 que, violando el derecho internacional, la República Cooperativa de Guyana está explotando conjuntamente. Eso es cierto. Pero si bien el tema energético es clave por el tema del déficit, los Estados Unidos tienen un consumo energético de más de 18 millones de barriles de petróleo diario, solo está produciendo 10, necesita 8 millones. El conflicto en el Golfo Pérsico dificulta el traslado del 65% de la producción a través de ahí y eso vuelve la mirada hacia nosotros. Si bien eso es cierto... Y tiende a agudizarse el conflicto hacia Occidente. Indudablemente, ¿no? Si bien eso es cierto, hay un segundo componente aún más importante, el tema de las tierras, de los minerales de tierras raras. Después de tener ese tipo de discursos, etcétera, ideología racista y todo eso, pues es muy difícil que canalicen contra el sistema. Y en Estados Unidos no hay izquierda, ese es el otro tema. Cuando ese señor Trump, que dijiste al principio que él le acusa a la ultraizquierda, en Estados Unidos no hay izquierda ni ultraizquierda ni nada, eso no existe, esos son grupúsculos sin mayor significado en términos políticos en el país. Lo que pasa es que los fascistas también, en su lenguaje, hablan de izquierda y ahí meten a todo lo que nosotros llamaríamos derecha, claro. Es decir, la derecha liberal, ¿entiendes? Nuestro lenguaje, pero para él todo eso es izquierda. Claro. Entonces, las víctimas principales, fíjate, ahora son inmigrantes, pero el problema con el fascismo es que empiezan con los migrantes, y por ahí sigue, y cuando abren los ojos le están tocando la puerta para arrestar blancos liberales, ¿ves? O sea, claro. Porque los meten en la categoría de izquierda. Un poco lo que hizo MacArthur en su momento. Lo que hizo MacArthur en su momento, lo que hizo Hitler. Hitler empezó con los judíos, después con los homosexuales, y ya era todos los alemanes. A pesar de la timidez de este gran equipo, que le cuesta la idea de salir en cámara, yo quiero que ustedes puedan ver a buena parte, quiero advertir que aquí no está todo el equipo, del equipo de ANTV que hacemos entre todos y todas este programa de geopolítica desde aquí. Quiero que vean a todos y a todas los que están aquí, incluso nuestro director que está por allá, Edgar, a Gundi, bueno, a los camarógrafos, a las compañeras de tecnología, de maquillaje, a quienes están pendientes de darnos una manzanilla cuando los nervios lo exigen o un café cuando necesitamos más fuerza. Incluso Luis, que quedó ahí detrás de la cámara, asómate por ahí, Luis, para verte.
Ahí vemos a Luis. Pero también hay que agradecer, por supuesto, a la presidenta del canal, nuestra querida Carolina Cestari, que es quien nos invitó a ser parte de esta gran familia, a la vicepresidenta ejecutiva de este canal, nuestra queridísima Ada Aponte, a todo el equipo, a Reiner, a Gundi, y por supuesto quiero agradecer a mi compañero y asesor de contenido, Elkin Mateus, al personal de seguridad, al personal obrero, todo el personal que hace posible este programa, a quienes me maquillan y me peinan y tienen tanta paciencia conmigo y a veces me quieren echar más laca de la que aguanto, pero bueno, todo esto hace parte del esfuerzo que hacemos, que como ya les dije, es un esfuerzo colectivo hecho con mucho amor, porque por supuesto que no podemos dejar de agradecer a nuestra Asamblea Nacional que hace posible que exista este canal, al presidente Nicolás Maduro, que resiste con valentía, una valentía de la cual nos enorgullecemos porque sabemos que además tiene la conciencia de que su resistencia es necesaria para que la independencia de toda nuestra América se sostenga. Y más que nada queremos agradecer a ustedes, a nuestros pueblos, a quienes nos ven, a quienes no nos ven, pero a quienes nos inspiran, el pueblo del que somos parte, el pueblo que lucha, que resiste, que no se rinde. Un fuerte abrazo, un feliz año para todos y todas, y que el año 2026 sea un año pleno de victorias populares. Un fuerte abrazo para todos.